día, Señor, como siempre lo hacemos. Ahora lo hicimos con instrumentos, pero cuando no hay instrumentos también te adoramos con todo lo que somos. Nuestras expresiones son para alabanza tuya, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender más acerca de estos principios espirituales y eternos, acerca de este maravilloso y nuevo pacto, por darnos a entender tu voluntad y tu propósito, que de eso se trata esta serie, Señor. Conocer el propósito eterno y la voluntad tuya que tú tuviste desde antes del principio de los tiempos, Señor. Gracias por darnos a conocer más a Cristo, por alimentarnos de Cristo, Señor, porque sabemos que es el único alimento espiritual que nos va a edificar, que nos va a ayudar en la fe, que vamos a ser operativos a través de Él, y creemos por manifestaciones gloriosas, Señor, a través de este entendimiento maravilloso, sobre todo ser saciados de larga vida y obtener todas las cosas que ya se nos proveyeron, que pertenecen a la vida y a la piedad, pero con la finalidad de participar en tu propósito, Señor, que fue en Cristo Jesús. Declaramos espíritu, sabiduría de revelación, así como lo hizo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, y se han alumbrado los ojos del entendimiento de cada persona que nos va a ver, y los que estamos acá reunidos en Cristo Jesús, y conocer cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Señor, estamos agradecidos por la vida, por la sanidad de nuestros cuerpos, por todo lo que manifiestas cada día, Señor, como tus hijos. Estamos agradecidos porque nada nos hace falta y estamos completos en ti. A pesar de que posiblemente pudieran venir circunstancias adversas, pero tú eres fiel, siempre nos libras de todas. Y estamos agradecidos por tu bondad y por tu amor, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. Gracias, Señor, por añadirnos a tu cuerpo glorioso, por sumergirnos en tu cuerpo. Gracias por darnos a conocer tu propósito eterno y tu perfecta voluntad, que siempre ha sido y fue en Cristo Jesús. Gracias por este glorioso entendimiento. Se abran los ojos espirituales, vendas de religiosidad, legalismo pueden caer, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Disposiciona los corazones para entender este maravilloso pacto y para comer este pan de vida que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la mente de Cristo. Gracias por el espíritu, sabiduría y revelación. Declaramos que estas semillas se siembran en buenos terrenos y que fructifican, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que fructifique esta palabra en ellos, para poder que tú seas formado cada día en nosotros y podamos experimentar una transformación del alma, una renovación del entendimiento, ¿sí? Para ser conformados a tu imagen y ser operativos, Señor, aquí en la tierra como tu cuerpo, y tú puedas ser expresado a través de nosotros. Gracias te damos por este tiempo de edificación en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Estamos ya conectados a través de la página de Fe y Poder Guadalajara y a través de la página de Palabra Fe, Iglesia Jalisco, Cristianos de Guadalajara, y Iglesia Cristiana de Guadalajara y Cristianos de Jalisco, creo, ¿no? Por lo menos esos cuatro ya son esenciales, y cualquier otro grupo o página donde estemos conectados. Ok, bueno, entonces dice Romanos capítulo 2 versículo 4, es nuestro, bueno, por lo pronto hasta ahorita es nuestro texto base. Romanos 2:4 dice que su bondad, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Okay, ese es el texto base. Y bueno, damos la bienvenida también a las personas que se van a estar conectando a través de este en vivo. Las personas que se vayan a estar conectando, vayan a ver de manera diferida también a través de estos medios de comunicación de Fe y Poder Guadalajara y también Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de las distintas ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, así como del continente europeo, también son todos bienvenidos. De cualquier otro continente del hispano donde les vaya a llegar en un momento dado esta palabra, en un futuro, bueno, son bienvenidos. Cristo les ama, y nosotros también. Y bueno,
La idea es poder edificarlos en Cristo Jesús, y si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque creo que vamos a ayudar. La palabra de Dios más que nada les va a ayudar a salir de la oscuridad y las tinieblas a las personas que nos ven a través de estos medios. Muy bien, entonces Romanos capítulo 2 versículo 4, ¿qué dice? El apóstol Pablo: o menosprecian las riquezas de su benignidad. Significa que en el conocimiento de la benignidad de Dios hay riquezas. Riquezas es algo que ya no estamos hablando tanto de dinero, pues, para que me entienda, sino estamos hablando de perlas de el conocimiento acerca de la bondad de Dios. O sea, que todo lo podemos, todo lo que podemos aprender acerca de la benignidad y la paciencia del Señor, y ignorando que su benignidad, o sea, hay un gran problema en la iglesia de Cristo en la actualidad, en la iglesia cristiana y en algunas otras que se denominan cristianos, pero son de otro tipo de denominaciones, por decirlo así, ignorando que su benignidad, o sea, ignoran mucho la benignidad del Señor, te guía a un arrepentimiento. La benignidad te guía al arrepentimiento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, pues ya lo vimos eso en servicios pasados, que se trata de un cambio de pensamiento, un cambio de rumbo, un cambio de una perspectiva diferente de lo que nosotros podemos tener acerca de Dios, ¿no? Muchos pueden tener una perspectiva de un Dios, bueno, Antiguo Testamento, pues Dios mataba, destruía, enfermaba, y cada rato asesinaba niños y mandaba asesinar niños, y entonces de repente llega el Nuevo Testamento y dice en la primera Juan capítulo 4, es que Dios es amor, dice el apóstol Juan. Entonces de repente mucha gente cree que existe ¿cómo? Unos creen que existe un Dios diferente del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Otros, todavía más benévolos, por decirlo así, dicen, bueno, es que Dios cambió de actitud. En el Antiguo Testamento era un Dios airado que continuamente andaba molesto con el pueblo de Israel, y continuamente andaba molesto con los pueblos paganos, y continuamente andaba en ira. Imagínense, pónganse a pensar como cuando alguien va circulando y se le atraviesa a alguien y que pam, y empieza a pitarle, y digo porque eso le pasó a mi querida hija Michelle, ¿no? Ahora que ya maneja bien, pues muchísimo mejor maneja. Iba circulando y iba un hindú, ¿no? Algo así, porque él dijo y ya no supimos qué dijo, pero no eran palabras bonitas, ¿no? Entonces, no eran palabras bonitas, y hasta le alzó la mano al final, hizo, no sé cómo le hizo algo así, ¿no? Entonces, mucha gente tiene un Dios así, ¿no? Que como nos airamos y nos molestamos nosotros a veces en el carácter o el temperamento, creen que tenemos un Dios así, pues que continuamente se molestaba, con un carácter fuerte, un carácter y un temperamento que era insoportable para la humanidad. Muchos creen, pues, un Dios insoportable, ¿no? Me porté mal y Dios me va a mandar un rayo, me va a castigar. Entonces tiene un Dios así, no entiende la benignidad del Señor. Por eso Pablo dice que lo único que nos va a guiar a un cambio de pensamiento, de rumbo, que si íbamos por un rumbo podemos dar reversa, porque eso significa también metanoia. La palabra griega metanoia, arrepentimiento, significa también regresarnos, ¿no? Y cambiar de rumbo, de forma de pensamiento, de forma de perspectiva acerca de quién es Dios, quién es el Señor. Entonces eso es importante, ¿no? Lo segundo, dice, bueno, Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero su benignidad nos guía al arrepentimiento. Primera Romanos 2:4, por favor, otra vez. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2. Este es un tema muy controversial el que estamos viendo, se llama vacas sagradas. Vacas sagradas, bueno, porque son textos bíblicos sagrados que los tienen como si fuese un dios, porque las vacas son Dios, las consideran como un dios de ellos en la India, pues. Entonces, un tema vacas sagradas en el cristianismo, vacas sagradas en el cristianismo. Estamos viendo la intro, por favor, si le podemos poner nombre también. Intro, propósito, el propósito y la voluntad de Dios. Estamos viendo como en esta serie de introducción, porque es una serie completa, estamos viendo lo que viene siendo el propósito y la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, o menosprecian la riqueza de su benignidad, significa que hay una gran riqueza de conocimiento acerca de la benignidad del Señor.
Por eso Pablo le dice hablándole en este capítulo, hablándole a los judíos, les habla acerca de un Dios bondadoso o benigno, pero había una riqueza en el conocimiento de ese Dios bueno, porque no todo el mundo lo conoce. Aún entre los que dicen que conocen a Cristo Jesús y que han nacido de nuevo, dentro del cuerpo de Cristo hay una gama de pensamientos. ¿Sí sabía? Espiritualmente estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos saben que iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales, de la fe, unos que se llaman los cuáqueros y no sé, los menonitas, que usted ve ahí vendiendo a veces en la calle galletas y no sé qué más? Todas esas personas son hermanos en Cristo y formamos parte de un solo cuerpo, independientemente de que tengamos diferentes tipos de denominación. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos los nacidos de nuevo, que hemos sido recreados o experimentamos el nuevo nacimiento espiritual. El único problema ya viene solamente en los conceptos humanos de pensamiento. Ahí viene el gran problema. ¿Qué es lo que piensas tú en tu doctrina y qué es lo que pienso yo? Y que en cierta manera ha creado, que cree una diferencia o apartado, ha separado a gran parte de la iglesia. Yo veo como hermanos en Cristo a cualquiera pues que realmente cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, independientemente de la denominación. Yo los veo como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El único detalle es de ahí viene la segunda parte de la salvación que estamos viendo, porque la salvación se puede componer en dos partes. La palabra sozo, que es salvación en griego, pues, se puede componer de una salvación, ser rescatados de la naturaleza de pecado, pues ser rescatados del pecado y ser trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo nos impartió su vida. Él vino a habitar en nosotros para ahora hacernos su cuerpo, su iglesia, su esposa. Y ahora Él operar a través de su cuerpo, Dios operar a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Realmente esa es la salvación, pues, rescatarnos del pecado y darnos una nueva naturaleza, o darnos la vida eterna, por decirlo así, ¿no? La segunda parte de la salvación, pues del sozo, de la salvación, concepto de salvación, viene a ser salvación de peligros temporales. Es decir, ¿cómo puede vivir larga vida usted para contribuir a la obra de Dios, al propósito eterno? ¿Cómo puede usted salir de enfermedades incurables? Esa es la segunda parte de la salvación. Ser libre o liberado de problemas o de peligros temporales. Entre ellos pues está hasta la pobreza, ¿no? ¿Cómo ser libre de la pobreza, no? Ciertamente Cristo se hizo pobre llevando la maldición de la pobreza en la cruz. Ciertamente Cristo llevó las enfermedades de los seres humanos en la cruz. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese beneficio que ya se pagó por gracia y que se nos regaló? Pero muchos no lo aprovechan porque no toman el beneficio de lo que Cristo pagó. Entonces no nos estamos enfocando esta enseñanza a que usted obtenga las cosas materiales, pues estamos enfocándonos a que usted pueda en el tiempo, en lo temporal, pues que en lo temporal usted, en el tiempo que esté sobre la tierra, usted pueda vivir una vida abundante para que sea de beneficio al propósito eterno, a la obra de Cristo, a la obra de Dios aquí en la tierra, y se predique a Jesucristo y seamos de beneficio a la obra. De eso se trata, ¿ok? Conectarlos a ese propósito, conectarlos a ustedes a la voluntad de Dios y que conozcan la voluntad, para que al conectarlos a ese propósito usted diga, bueno, entonces bajo la perspectiva del propósito eterno del Padre, entonces yo debo de analizar la Biblia o entender la Biblia, cada pasaje de la Biblia, bajo el propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús. Fuera de otra interpretación que usted le dé a la palabra de Dios, fuera del propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús, está fuera de todo, de cualquier mensaje que Dios le pudiera dar, pues. Todo lo que se ve fuera de Cristo está fuera literal del Evangelio de Cristo, todo. Entonces, todo lo que no sea propósito eterno en Cristo Jesús, todo está fuera de lo que usted tiene que aprender y conocer. ¿Entiende? Todo lo que usted, de cómo tiene que ser enseñado, bajo qué parámetros usted tiene que ser enseñado. Bajo la ley de obras, donde pórtate bien, no te portes mal, haz esto, no hagas aquello, mira cómo estás, mira cómo te ha ido. Hay personas todavía que te preguntan subliminalmente para meterles miedo, les dice, ¿cómo está tu relación con Dios?
¿No han escuchado ese tipo de frases? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y luego, los que conocemos realmente lo que tenemos ya, el tesoro que tenemos puesto en estos barros, en estos vasos de barro, podemos decir, mi relación siempre ha sido perfecta y seguirá siendo perfecta, porque no ha dependido de mis obras, ha dependido de Cristo en mí. Esa es mi relación perfecta. Por eso siempre la relación de los hijos de Dios es perfecta. Ahora, vamos a ver la gran importancia que tiene la iglesia de Cristo para Dios, nuestro Padre, a tal grado que Él está en contra de que se le maltrate a la iglesia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, porque es la esposa de Cristo. ¿Cuánto más Cristo? ¿Usted cree que va a querer que le maltraten a su esposa? ¿Cuánto quiere usted que llegara alguien y maltratara a su esposa en la calle? Nadie lo haría. Entonces, el más interesado en que no se les maltrate psicológicamente a la iglesia es Cristo mismo, el Padre también. Entonces, cuando vemos esta serie de enseñanzas, se trata de librarnos de la salvación en lo temporal, de peligros temporales, para ser de beneficio al propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús y a la obra de Dios aquí en la tierra. Ok, entonces, ya vimos el concepto de voluntad de Dios. Bueno, es todo lo que Dios dispuso a hacer en su soberanía, dispuso a hacer en sí mismo, dispuso a hacer en Cristo Jesús. Eso es voluntad de Dios. ¿A quién se le reveló la voluntad de Dios primeramente? Bueno, ¿a quién se le reveló el Cristo eterno? Al apóstol Pedro, donde cuando el Señor le pregunta ahí, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre. Dice el apóstol Pedro, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se le reveló a Pedro, pero se cortó esa revelación, en primer lugar porque ellos veían más la humanidad de Jesús que el Cristo eterno que estaba en Jesús. Sin embargo, al segundo que se le reveló la voluntad, en Hechos 22:14, Ananías le dice, por favor, ahí vamos a ponerlo en pantalla. Ananías le dice al apóstol Pablo, Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces, ¿quién conoció más la voluntad del Señor? ¿Pedro o Pablo? Pedro, cuando se le reveló como un destello, se le reveló la voluntad de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al segundo que se le iba a mostrar la voluntad de Dios y al que se le dio explícitamente la voluntad de Dios para esta humanidad, para la tierra, fue al apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién iba a conocer la voluntad de Dios? Al apóstol Pablo. Y no nada más eso, iba a ver al Cristo eterno. Y no nada más eso, iba a oír la voz de Cristo. Si a alguien tenemos que estudiar, por decirlo así, es el apóstol Pablo para entender la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente a lo que Jesucristo dijo cuando anduvo sobre la tierra. Dijo Jesucristo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces realmente había una gran función en eso. Y bueno, cuando vemos esa parte de la voluntad de Dios, nada más vamos a ir a un solo texto, es importante. Allí en el libro de Juan, viene un poquito más explícito acerca de la voluntad de Dios. En el libro de Juan dice en el capítulo 6, versículo 38, por favor. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, o sea, para que usted entienda que es eterno, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios es eterno. No se trataba de un humano común, como muchos judíos creen que es un humano, no un profeta. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no se trata de la voluntad de Cristo, sino la voluntad del que me envió, del Padre, ¿ok? 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Entonces, basado en ese texto, en esos dos textos bíblicos, nada más, a simple vista, usted puede entender la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús. Era venir a manifestarse el Hijo eterno a la tierra para hacer ahora la voluntad de Dios. Y si podemos ver las actitudes, obviamente que la voluntad de Dios era que Él muriera
que Él resucitara y ahora, como el Cristo resucitado, viniera ahora a habitar en los corazones, es decir, fuese impartido pues a cada persona, ¿no? Entendemos como que esa era la voluntad, ¿no? Pero aún si queremos entender la voluntad de Dios, pues el Hijo Eterno que estuvo, por decirlo así, en el cuerpo de Jesús, el Hijo Eterno que estuvo en el cuerpo de Jesús, podemos decir, porque cuando saben que no se quedó en ese cuerpo, cuando los discípulos vieron a Jesús, pues ese Jesús que vieron los discípulos solamente era, para que usted me entienda, es como si fuese un cascarón donde se manifestó el Hijo, pues. Porque ya después dice que los que iban del camino de Maús, dice que no lo conocieron. ¿Por qué cree que no lo conocieron? Porque ya tenía otro cuerpo. ¿Captamos? ¿Sí captamos eso o no? Ahora, se les estaba rodeado en la primera reunión que tuvieron los discípulos, estaba con ellos y no lo veían. ¿Qué necesitaban para que... Está buena esa foto de vacas sagradas, ¿no? Y luego con dos lucecitas en las orejas así. Pero bueno que lo pusiéramos ahí también en la pantalla. Pero bueno. Entonces, de tal forma, mire, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite. Entonces, si la voluntad... Y lo segundo, en el versículo 40, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. O sea, ahí podemos ver que no quería perder a nadie, sino que no se pierda a nadie. Y vamos a la segunda de Pedro capítulo 3, creo que el versículo 15, 16, por favor, también ahí viene otra parte de la voluntad. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, 2 de Pedro 3:15, por favor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Vamos a leer el 14 también, por favor. 2 de Pedro 3:14. A ver, no quiero perderme. Vamos a seguir analizando, por favor, más adelante. 3:16. Casi entonces en sus epístolas, ahora, hablando de ellas, en las cuales hay alguna difícil de entender. ¿Y qué más? El 17, por favor. A ver, me tengo que ir. Creo que no llegamos al texto bíblico. 2 de Pedro capítulo 3. Ok, vamos a ir a ver el texto bíblico. Vamos a ver el versículo. Ahorita le digo, esta es parte de la voluntad de Dios, parte de la voluntad. 2 de Pedro 3:9, es el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. ¿De qué significa que no retarda la promesa de su advenimiento, su segunda venida? Pues según muchos la tienen por tardanza, es decir, Señor, ya ven. ¿Sabe que muchos cristianos dicen, Señor, ven, porque no me la estoy acabando aquí en la tierra? Mira, o sea, estoy batallando, trabajando todos los días para darle a comer a mi familia, me están pagando un salario mínimo, estoy batallando con enfermedades, estoy batallando con enfermedades de hijos, todos los días me levanto a las 6 de mañana, me subo el camión al 380, me van apachurrando por todos lados, me roban la cartera en el tren ligero, etcétera. Todos los días estoy sufriendo, Señor, y gran parte de la iglesia de Cristo dice, Señor, ya ven. Hasta tienen canciones, ya ven. Pero cuando usted entiende lo que realmente quiere el Señor, es que Él es paciente y está retardando esa promesa. Muchos la tienen por tardanza porque quieren que ya venga Cristo y ya quieren el arrebatamiento y quieren la segunda venida. ¿Por qué? Porque en este tiempo temporal, en lo temporal, ellos se le están pasando muy mal, están sufriendo mucho. Pero por eso estamos dando esta serie, ¿me entiende?
para que cualquier problema que venga, ellos digan, Cristo me ha librado de todas. Y no queden en la situación, en la circunstancia adversa, no queden de una enfermedad incurable, no salgan de la pobreza, porque es parte del proyecto. Y creo que es del propósito de Dios también que salga la gente de la pobreza para participar con ese propósito, para predicar a Cristo, es decir, para participar en la obra de Dios aquí en la tierra. Salgan de las enfermedades. Por eso dice, muchos los tienen por tardanza, porque desde aquel tiempo y más ahora, la iglesia de Cristo está siendo apabullada, está siendo totalmente azotada, mi hermano, por la falta de conocimiento, por la ignorancia que existe. Entonces algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, si hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de dos cosas. Uno, cambiar de rumbo y creer en Cristo Jesús para vida eterna, ser rescatados del pecado. Y arrepentimiento, metanoia, también ¿qué es? Ser salvos también de peligros temporales. Las dos partes del soso, ¿ok? Entonces, ¿quiere que procedan al arrepentimiento? Sí, para vida eterna. Aquí habla Pedro. Pero ¿cuál es la idea de Dios? ¿Usted cree que Él no sufre cuando una persona se va en Cristo a otro lugar que no es con Él? ¿Usted cree que no sufra el Señor? Por eso dice, esa es su idea, que nadie perezca, que nadie sufra. ¿Qué entiende por perecer? Sufrir. Entonces la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús, en primer lugar, era que la humanidad no sufriera. Es una de las características del Señor, que en su infinito amor Él propuso reunir todas las cosas en Cristo para recuperar al ser humano, mi hermano. ¿Recuperarlo de qué? Recuperarlo de las tinieblas, recuperarlo de la naturaleza de pecado y darles ahora, proveerles su vida, porque Él no quiere que la gente perezca, sino que todos procedan a un cambio de naturaleza, y segundo, a un cambio de mentalidad. Cambio de naturaleza y luego cambio de mentalidad, mente transformada, pues. Entonces, si entendemos que Dios no quiere que nadie sufra, porque digo, cuando usted le dice hay hermanos en Cristo que uno le ha dicho, oye, Dios no te quiere sufriendo, y luego ellos promueven el evangelio del sufrimiento, creen que tienen que venir a la tierra a sufrir. O sea, si la demás humanidad está muriendo de enfermedades incurables, pues usted también tiene que morir, porque forma parte de esta humanidad. Entonces, ¿dónde está la idea de que Dios no quiere que yo sufra? Y muchos te dicen, con que quieres las bendiciones de Dios y no quieres las maldiciones, ¿verdad? Mira qué vivito eres, ¿no? O sea, obvio. Hasta la Chelsea, mi hermano. Si le ofrezco tortillas solas, si le ofrezco tortillas con carne, ¿qué va a aceptar la Chelsea? Dios mío, por Dios. Y muchas veces hermanos en Cristo están atados a la mala enseñanza que les están dando. O sea, ¿quieres tortillas o tortillas con carne? No, quiero tortillas solas. Sufrir, que mi cuerpo sufra con puras tortillas. Dios mío, no. O sea, ¿por qué meterte en el evangelio del sufrimiento cuando Dios no quiere que nadie sufra? Esa es la idea del Señor y es el propósito que hizo en Cristo Jesús, para que la humanidad no sufriera eternamente. Él proveyó la vida de su Hijo y la entregó en esa cruz. Ahí el Cristo eterno recibió la naturaleza de pecado en esas 3 horas de tinieblas. ¿Entendemos? Entonces, si a Él le cargó la naturaleza de pecado, es para que yo ya no tenga la naturaleza de pecado y no sufra eternamente. Pero en lo temporal, ¿qué pasa? ¿Usted cree que Dios quiere que estemos batallando financieramente hablando y que no tengamos que comer? ¿Usted cree que Dios quiere que estén los hijos de Él sufriendo de enfermedades incurables? Claro que no es la voluntad del Señor. Obviamente que no es la voluntad. Siempre su voluntad la hizo en Cristo Jesús. Siempre ahí fue la voluntad de Dios. Muy bien, entonces continuamos con esta parte. Dios mío, ya me quedé fuera de onda. Nos quedamos en Juan, ¿no? Nos quedamos por ahí en Juan, capítulo 6. ...38 al 40.
¿Por qué descendió del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda. No pierda yo nada, sino que lo resucite. Imagínense, que no pierda. ¿De qué está hablando? De una perdición eterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace alguien con una perdición eterna? ¿Qué hace? ¿A dónde va? A sufrir. Aunque nosotros casi ahora predico menos del infierno, porque se trata de predicarles a Cristo, no del infierno, ¿no? O sea, lo que le va a proveer vida es Cristo, no el infierno. No decirle que a dónde van los que van sin Cristo. ¿Me entiende? No se trata de eso el evangelio, ¿ok? Pero debemos de entender que hay una perdición eterna donde la gente sufre sin Dios en su vida. Entonces, ¿usted cree que Dios quiere que la humanidad sufra? Por ahí hubo una persona, un humanista, en una conferencia que dijo: no, pues, ¿qué Dios es ese? Que Él crea el infierno para enviar a la humanidad al infierno. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Si el infierno o el Seol o el Hades no lo hizo para la humanidad, lo hizo para Satanás, el diablo, ¿me entiende? Entonces nunca fue para la humanidad. Esos lugares nunca fue para la humanidad, ¿me entiende? Nunca fue. No era la idea del Señor, nunca fue la idea. Entonces, aún así, este tema de la benignidad del Señor, el propósito y la voluntad del Señor, que es su benignidad obviamente, y el propósito que Él hizo en Cristo Jesús, siempre va a ayudar inclusive para algunos satanistas, ¿no? Que en cierta manera nos vayan a ver. Porque el satanismo, hay una iglesia por ahí en Colombia, que es la iglesia de Satán, algo así en Colombia, y hay un piratón ahí que a la hora termina siendo, de satanista se convirtió en brujo, empieza a hacer sus artes mágicas, ¿no? Este hombre dice, tan sencillo como eso: el Dios de la Biblia, si lees el Antiguo Testamento, es un Dios destructor. Ve cómo mataba gente, mandaba a matar niños, ¿sí o no? Y dice uno que otro cristiano mal informado: pues sí. Mató y le abrió la tierra a los de Coré, pues sí. Y mandó a los de Sodoma fuego, y dice el cristiano mal informado, que no ha estudiado: pues sí. Y mandó el diluvio, abrió las cataratas del cielo y las ventanas del cielo y las profundidades del mar las abrió. Fue Dios, que no, el que mató a su propia humanidad que Él creó. Y luego dice un cristiano mal informado: pues sí. Entonces, ¿a qué Dios prefieres? El Dios que yo te presento te va a enriquecer, vas a durar muchos años sobre la tierra, y se llama Satán. Eso es lo que predica ese hombre de Colombia. Muy hermanos colombianos, pues lo siento, pero la primera iglesia satánica hispana está en Colombia. Y eso es lo que promueve. ¿Y qué cree? O sea, los satanistas, el que se va al satanismo es porque cree eso, pues. O sea, te presentan un Dios malo y luego viene: mira, pues Satanás es bondadoso y bueno, ya ves. Y luego a los 15 días, no, pues que no tenía trabajo, y luego consiguió trabajo y le aumentaron el salario y le está yendo bien. Oye, entonces dice: ¿con qué Dios me voy? Si aquel estaba batallando entre pruebas y luchas y no me daba nada, y ahora, pues mira. Pero es porque no conocen las historias del Antiguo Testamento basadas en el propósito eterno del Padre. Pues ya ves, Dios enviándoles plagas a los egipcios. A ver, ¿qué Dios va a mandar cosas malas a la humanidad? Si Él los creó, si no creó a los egipcios. Se quedan muy serios. ¿No creó Dios a los egipcios? Eran espíritus que en cierta manera muertos espirituales, pues, pero fue creación de Dios, aunque sean egipcios. ¿Me entiende? Ahora, ¿Dios creó a los egipcios? Sí. Eran de los pueblos paganos que oprimió al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios los creó. Entonces no es porque Dios esté creando el mal ni esté creando el bien, porque hay un texto bíblico por ahí en Isaías, dice: es que Dios crea la luz y crea las tinieblas también, algo así. O sea, imagínense un Dios creando luz y luego tinieblas, ¿no? No es así. La verdad es que las tinieblas vinieron como consecuencia del pecado de la humanidad, del hombre, es decir, Adán. Bueno, entonces dice el satanista: mira, ese Dios de la Biblia es malo, velo ahí nada más. Y luego de repente sale el cristiano: pues sí, pero pues en el Nuevo Testamento Dios es amor, es decir, cambió de opinión. Un Dios bipolar. Antiguo Testamento malo, destructor.
Y luego Nuevo Testamento de amor. ¿Usted cree que tenemos un Dios bipolar que cambia nada más porque ya cambió? Dios no cambia, mi hermano, eso dice la Biblia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no cambia, su propósito ha sido eterno desde antes de la fundación del mundo. Él es el mismo en esencia. Dios es amor en esencia y ha sido amor todo, en todas las dispensaciones, en los tiempos y en los pactos. Él ha sido el mismo. Lo que pasa es que necesitamos analizar cada circunstancia y cada situación, ¿ok? Para entender realmente que el propósito lo hizo en Cristo Jesús. La idea de Dios no era destruir, la idea de Dios era construir y edificar bajo la idea de Cristo. Entonces Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda yo nada, sino que lo resucite, ¿ok? Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué hace el que ve al Hijo? Y cree en Él. ¿Cuál es el requisito? Verlo y creer en Él, ¿no? ¿Qué tiene? Tenga vida eterna. ¿Ok? Y yo le resucite en el día postrero. Obviamente que el día postrero fue cuando Cristo resucitó. Ese es el día postrero. Entonces la voluntad de Él es que que la humanidad tenía que ver ¿a quién? Al Hijo. Y creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Para proveerles vida eterna, ¿sí? Pero si vamos a ver una sombra, tipo y figura del Hijo eterno manifestado, antes de que se manifestara y encapsulado en un misterio en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en Números capítulo, y vamos a ver otra perspectiva diferente. Mire, Números capítulo 'Entonces se me pierde esto bíblico, ¿ok? En el capítulo 21, por favor, versículo 4, y vamos a ver un tipo, figura del Cristo eterno en la cruz. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan liviano. ¿Qué cree que era el pan liviano? Pues el maná. Pero realmente el pan de vida era Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que el maná simbolizaba a Cristo? ¿Sí está de acuerdo o no? Si no, váyase a la primera carta de los Corintios 10. El maná, ese pan, era Cristo. Imagínense, el pueblo está enfadado de Cristo, en otras palabras, pero obviamente que está encapsulado en una figura, en un tipo, en un simbolismo de Cristo, ¿ok? Ahí está encapsulado. Pero ya estaban hartos, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir? Entonces habló contra Dios y contra Moisés, ¿no? Y Jehová, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes. Bueno, la palabra enviar realmente tiene muchos significados de traducción a nuestro lenguaje castellano, español, más que nada. Tiene muchos significados, ¿no? Enviar está desde que realmente Dios decidió enviar, pero también está otros tipos de traducciones donde dice Dios permitió, Dios dejó, es decir, dejó que pasara, pues, dejó que pasara ese acontecimiento, que serpientes se manifestaran, no tanto como Dios el causante, sino como Dios el que dejó en cierta manera que sucedieran algunas cosas porque estaban fuera de su límite, por decirlo así, ¿no? Okay. Muchos dicen, es que Dios en el Antiguo Testamento se veía poderoso y tenía el poder de dominar y controlar. Eso no es cierto. La Biblia te dice que la maldición de la tierra entró por causa de un hombre.
¿Ok? Por tu causa, Adán, la tierra será maldita, le dijo el Señor. ¿Sí o no? Génesis capítulo 3, no sé si el versículo 15 por ahí. Por tu causa, Adán, será maldita la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que la tierra ya no era la tierra donde ellos como deberían haber vivido, sino la tierra había sufrido un trastorno por causa del pecado. Uno. Segundo, la autoridad que Dios le dio a Adán cuando le dijo: te doy la tierra para que señorees. Hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, para que el hombre señoreara sobre toda la tierra, fuera el Dios de la tierra, inclusive dice una traducción, fuera el Señor de la tierra. Sin embargo, podemos ver en Lucas capítulo 4 que dice Satanás, le dice el mismo Señor Jesucristo: pues toda la autoridad de la tierra, la potestad de estos reinos de la tierra a mí me han sido dados, y a quien quiero la doy. Entonces había alguien que dominaba y controlaba. Hebreos 2:14 dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. O sea, hay mucho texto bíblico para entender que no era Dios el que gobernaba en el Antiguo Testamento antes de Cristo, pues, sino había alguien que tenía el imperio de la muerte, y era el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién cree que era? El reinado de la muerte. Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? Hebreos 2:14. Satanás, el diablo, era el rey, tenía un reinado. Entonces todo lo que haya sucedido en el Antiguo Testamento, de muertes, destrucciones y todo eso que venía a destruir a la humanidad, ¿quién cree que fue? No fue el Señor, no fue nuestro Padre Celestial, fue Satanás, el diablo. Inclusive Juan 8:44 y 45 dijo el Señor Jesús que el que era homicida desde el principio era Satanás, el diablo. Y obviamente que está hablando del principio de los tiempos, ¿no? Obviamente es el padre de mentira, y él siempre vino a engañar, y obviamente tomó autoridad por la autoridad que le delegó a Adán cuando pecó. Así de sencillo. Entonces no podemos decir que era Dios el que controlaba en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, que era Dios el que decidía qué hacer. Sí, pero Dios estaba, por decirlo así. Es tan sencillo como entender esto. Si la tierra se la dio Dios, por decirlo así, al hombre en arrendamiento, un ejemplo, ¿no? Si a usted, el dueño de la casa, le da una casa en arrendamiento, ¿usted cree que tiene autoridad para llegar a la casa? Y de repente decir: bueno, Filigonio, pues te renté la casa, pero ¿qué crees? De repente le voy a echar una que otra vuelta y voy a usar la estufa cuando yo quiera, porque es mi estufa. Discúlpame, don Pancracio, pero usted me la rentó y no tiene por qué entrar a esta casa. Hasta que se cumple el contrato, usted no tiene por qué entrar. ¿Sí sabía eso o no sabía? Usted tiene dominio temporal sobre la casa. ¿Sí sabe o no? ¿Okay? Pero sabe que si la destruye también va a pagar algo, ¿sí o no? ¿Va a pagar por la reparación? ¿Sí o no? Bueno. Pero mientras tanto no puede entrar el dueño de la casa a la casa, porque hay un contrato legal que le da la autoridad y la autorización para que usted haga en la casa, si se quiere hacer del baño en la sala. ¿Entiende? Algo así, como la Chelsea. Cuando era pequeña, no, ya no. Bueno, la Pancha, pues. Entonces, la Benita, pues. Bueno, entonces, mire. Entonces, si usted se pone a analizar, el Señor, muchas cosas sucedían y Él estaba inhabilitado, por decirlo así, en sus manos. Estaba inhabilitado. Tan solo el caso de Job. Ahí podemos ver la muerte de 10 hijos de Job, donde el Señor no intervino ni le dio permiso a Satanás de tocar la vida de los hijos de Job, ni de tocar a Job. El Señor nunca da permiso de eso. En ese sentido, Dios no es un Dios que te da permiso, sino que Él está inhabilitado a poder ayudarte o protegerte, pues. En el Antiguo Testamento eso pasó. El Señor estuvo inhabilitado en ese sentido porque el que tenía autoridad era Satanás, el diablo, ¿ok? Sobre su humanidad. Ahora, el que tenía el imperio, el reinado de la muerte era Satanás, el diablo, porque la muerte entró por el pecado de una persona, pero a la vez se trasladó una autoridad del ser humano a una potestad que era Luzbel o Satanás. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa misma perspectiva tenemos que analizar el Antiguo Testamento para ver cada caso o hecho que sucedió y no echarle la culpa al Señor. No, pues el Señor le quitó la vida a fulano porque él quiso, le pidió la vida al hijo de Abraham porque él quiso, le mató a los hijos de Job porque le dio permiso a Satanás. Imagínense, ¿qué Dios sería
que utiliza a Satanás como instrumento, porque hay gente que cree que Satanás es un instrumento de Dios, ¿sí sabía? Que Satanás es un instrumento usado por Dios, porque mucho predicador dice, Dios usa hasta Satanás, mi hermano, para sus propósitos. ¿A dónde dice la Biblia que utiliza a Satanás? Bueno, se van a Job, capítulo 1, versículo 2, donde dice, bueno, Satanás, pues todo lo que tiene Job, te doy permiso que hagas lo que quieras. Eso nunca dijo el Señor ahí. Eso nunca lo dijo en Job, ¿sí sabía? Lo único que dijo en Job es que Satanás tenía la autoridad de la tierra. Eso es lo único que le dijo. No le está diciendo, te doy permiso para que hagas con Job lo que quieras. No, eso no es cierto, mi hermano. Sin embargo, hay gente que cree, bueno, Dios usa a Satanás para sus propósitos. Imagínense, Dios tomando de la materia oscura de las tinieblas para instruir y enseñar a sus hijos. ¿Usted cree que Dios a usted lo va a instruir con una enfermedad? Si es así, vayamos preparando el pozole o el menudo, ¿no? Algo así, lo menudeamos. Dios mío, pero bueno. Continuamos entonces. Números, nos quedamos en número 21, ¿no? ¿Sí? Entonces Dios no envía serpientes ardientes. Simple y sencillamente Dios está inhabilitado. Dios, en ese sentido, en el Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento, Dios solamente, por decirlo así, enviar significa solamente dejar que suceda, que pasen las cosas. Dejar que pasen las cosas o dejar que sucedan, porque Dios estaba inhabilitado en el sentido del libre albedrío del ser humano. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo? Entonces Jehová permitió, dejó, por decirlo así, que sucedieran, que entre el pueblo hubiera serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Si Dios había enviado las serpientes, entonces ¿por qué sucede lo siguiente? Pues entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Imagínense, Moisés no sabía, y ahí le contaron toda la historia, el chisme, ¿no? Y hablamos contra ti y contra Dios. Hemos pecado, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Era el intercesor entre Dios y el pueblo, pues. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Fíjese qué bueno es el Señor, ¿no? Tiene una solución también para las cuestiones temporales. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué iba a pasar? Con solo mirar a la serpiente, ¿qué iba a pasar? Vivirá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios envió la serpiente, sería fuera de toda lógica humana pensar que ahora Él está enviando una serpiente en bronce para que el pueblo que fuera mordido y envenenado por esas serpientes ahora fuera libre y viva y sea libre del veneno de la serpiente. Entonces, o Dios envió la serpiente para envenenarlos, o los mordieron las serpientes, y luego Dios envió otra serpiente en un asta de bronce, y ahora envió otra serpiente para librarlos. Entonces, ahí como que no coincide. O sea, primero Dios manda matarlos, pues, y luego Dios manda librarlos. ¿De qué estamos hablando? Pues como creen muchos cristianos, de un Dios bipolar. De repente se endemonia y de repente no, anda de buenas. Mucha gente cree así, así tiene un Dios el cristianismo, ¿sabía? Andan atemorizados. Y los que creen que Dios da la vida y Dios la quita, como en el caso aquí, pues Dios envía serpientes para morder, pero ¿qué crees? Dios luego inmediatamente te envía la salida, como diciendo, a ver, Dios te está probando primero con la enfermedad, pero ¿qué crees? Luego te manda el poder sanador para sanarte. O sea, las dos cosas no pueden ser las dos cosas, o es una o es la otra. O Dios me enferma o Dios me sana. Así de sencillo es el evangelio. Mire, estos temas son tan sencillos y básicos en el cristianismo que ya todo el mundo lo debería saber. O Dios enferma o Dios sana, ¿qué cree usted? Ya nos sanó en Cristo Jesús, tan sencillo como eso. Ahí está la respuesta. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así de sencillo. En su cuerpo llevó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros
ahora fuésemos sanados por sus heridas. Entonces dice que hizo una serpiente en un asta, pero el apóstol Juan le fue revelado en Juan capítulo 3. ¿Lo libró de lo temporal? ¿Sí o no? Y muchos van a decir, bueno, hermano, en el Antiguo Testamento Dios nada más trataba en lo natural con los hombres. Y en el Nuevo Testamento solamente todo es espiritual, O sea, espiritual aquí adentro en el corazón. Es decir, Él no se va a manifestar para sanarte, no se va a manifestar para proveerte economía o bienes y riquezas para que vivas una vida abundante aquí en la tierra. No te va a proveer larga vida, porque nada más Dios es en el espíritu, no es en lo natural. Esos son los espiritualoides que le digo, que para ellos todo es espiritual y no tienes un Dios que se manifiesta en lo natural. Juan capítulo 3, versículo vamos a leer desde el versículo 10, por favor. En la trata que le dio a Nicodemo. Estamos de acuerdo que estaba hablando con Nicodemo. Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús diciéndole a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digan las celestiales? Imagínense, pónganse a pensar. ¿Sabía que hay personas que no creen que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por su favor inmerecido nada más, y creen que tenemos que hacer obras, cumplir mandamientos, ¿no? Sobre todo guardar la ley y dejar de comer carnita de cerdo y dejar de comer camarón. Creen que con eso ellos tienen que hacer obras para ganarse la salvación, y no creen que es por gracia. O sea, están como los judíos todavía en el Antiguo Testamento, que andaban por vista, y para ellos todo era terrenal, todo era por vista, todo era cuando veían a Dios con el poder allá en la nube del monte Sinaí. Para ellos todo era externo, pero ahora la diferencia del nuevo pacto, que no nada más es espiritual, sino también es externo, la manifestación del Señor. Si se ha dicho terrenales y no la creen, entonces si le dijera lo celestial, imagínese un judío decirle: ya no necesitas hacer obras para tener vida eterna, ahora necesitas creer en mí. Imagínese, ¿usted cree que iban a creer los judíos? Por eso muchos judíos no creyó en Cristo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree, es decir, que vea la serpiente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué representaba esa serpiente de bronce? Primero trajo sanidad en los cuerpos de los israelitas, pero les estaba mostrando un símbolo, tipo y figura de Cristo, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso, ¿a quién tiene que mirar usted para recibir algo de parte del Señor? Tiene que ver las dos cosas: al Hijo eterno en la cruz, en su obra consumada, y ver lo que Él pagó ahí, y al Cristo eterno que ahora le habita y que está habitando en su corazón. ¿Estamos entendiendo? Porque el Cristo eterno que habita en usted le revela al Cristo crucificado y lo que Él pagó y culminó en su obra perfecta, en el consumado es. Pero si no entiende la obra terminada, consumada de Cristo, es decir, que por su llaga yo fui sanado, es decir, que Él llevó la maldición de la pobreza, es decir, que Él llevó la naturaleza de pecado, que a Él le cayó mi pecado. Si no lo entiende, todavía hay muchos cristianos diciendo: pues todavía soy pecador. ¿Y por qué eres pecador? Bueno, pues porque eres pecador chencho. Bueno, pues porque todavía de repente se me antojan algunas cosas, y por eso sí creen que son pecadores y no entienden la obra terminada de Cristo, donde ya Él ya pagó totalmente por es decir, en otras palabras, Él quitó el pecado y sacó a luz la inmortalidad. Él ya quitó el pecado, mi hermano.
Ok, entonces, ¿a quién representaba esa serpiente de bronce? En el pueblo de Israel, ¿qué cree que generó? ¿Por qué esa serpiente de bronce no les proveyó vida eterna al pueblo de Israel? ¿Por qué cree? Porque solamente un símbolo, tipo y figura de Cristo, por eso no les proveyó vida eterna. Y lo único que recibió Israel, ¿qué fue? Salvación en lo temporal, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Salvación en lo temporal porque lo libró de la enfermedad. Entonces, ¿sí está de acuerdo, no? Entonces, ahora, el Cristo, el Hijo eterno que vino y se manifestó en la cruz, vino y murió en la cruz. El Cristo que resucitó, ¿qué nos proveyó ahora? Vida eterna, para todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ¿ok? Usted ya tiene eternidad dentro de usted, porque se le fue depositado un espíritu nuevo en cada creyente. Ahora ya hay eternidad, usted tiene la vida eterna ya. Ahora ya tenemos vida, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ya tenemos la vida eterna. Ahora, la pregunta sería, como estamos en el nuevo pacto, aquí ya Dios no va a tratar con la sanidad de los cuerpos de la gente, y lo dejamos como un hecho consumado, o un hecho terminado, perdón, que nada más en el antiguo pacto les proveía sanidad. ¿Usted qué cree? O sea, nada más vino a traer vida eterna y se le olvidó al Señor que por su llaga fuimos sanados, se le olvidó que ahí iba a llevar la enfermedad también en el cuerpo, en su cuerpo sobre el madero. ¿Usted cree que se le olvidó al Señor? Esa es una correcta división de los pactos, mi hermano. Que en el antiguo pacto lo libró de enfermedades, pero fue nada más para el antiguo pacto. Pero para el nuevo pacto, hermano, si estás enfermo, aguántate con la vida eterna. Ya que no te vas a ir al cielo, pues ya, confórmate. Y agarran esas frases, bueno, del aguijón de Pablo. Ya sabe que no fue una enfermedad, ni fue una enfermedad en los ojos, ni una oftalmia crónica, ni fue un problema sexual de Pablo, ni fue la conciencia de pecado que tenía cuando estaba. En otra palabra, el aguijón de Pablo fue la persecución de los judíos y que estaban en contra del ministerio del apóstol Pablo. Si usted quiere leer la segunda carta de Corintios 12, se va a dar cuenta que era un mensajero de Satanás. Un mensajero, ¿qué hace un mensajero? Habla. Y aquí no usaba el mensajero Satanás para que hablaran en contra del ministerio de Pablo, pues aquí no usaba a los judíos. Y si lee el contexto en el versículo 11, segunda carta a los Corintios 11, se va a dar cuenta. Unas veces fui apedreado, anduve otras veces en peligro de espada, otras veces en ayunos, otras veces en desvelos, otras veces en esto, en lo otro. O sea, todo lo que padeció Pablo por causa de la persecución que había en contra del evangelio que él predicaba. Ese es el aguijón, un mensajero de Satanás. Muchos piensan, es que el Señor, es el aguijón en el que me tiene el Señor. Este es el aguijón. Y que luego usted le pregunta, ¿cuál es el aguijón? Pues que me duele la panza, todo el tiempo ando con dolores de panza. Salen los gases y se ve el dolor de panza. Entonces el aguijón entra y sale. ¿Usted cree que tenemos un aguijón que entra y sale, nada más? Sí, hermano, pero dice que Pablo le rogó que tres veces que se lo quitara, y el Señor le dijo, aguántate, Pablito, bástate que te salvé. Así predican muchos predicadores. Eso no le dijo que bástate que te salvé. Bástate mi gracia, porque a través de la gracia, ¿qué crees, Pablo? Yo también te proveí protección divina. Por eso la gracia proveyó todo, mi hermano. Mucha gente nada más cree que en vida eterna. Entonces, usted cree que al pueblo de Israel sí lo sanó de la envenenó de las serpientes, pero en el nuevo pacto se tienen que aguantar los hijos de Dios con enfermedades. ¿Usted cree eso? O sea, que no es un Dios que tuvo cuidado y detalle, que formuló, diseñó, hizo un diseño en Cristo Jesús. Hizo totalmente un diseño de un nuevo hombre en Cristo Jesús. Pero ese nuevo hombre, él dice en Efesios capítulo 5, por ahí dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. ¿De qué manera cree que sustenta y cuida a la iglesia? Como el esposo a la esposa. Todo le provee, todo le proveyó, es más. Y no estamos hablando que venga dinero y que venga sanidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que usted viva larga vida sobre la tierra a través de ese conocimiento, para que no sea destruido antes de tiempo. En otras palabras, y sea de beneficio a la obra de Cristo muchos años. De eso se trata.
conocer lo eterno en Cristo Jesús. Pero ¿qué cree? Lo eterno impacta en lo temporal también. Porque yo creo en el poder del Espíritu Santo también, que impacta en lo temporal, mi hermano. Alguien viene enfermo, el poder del Espíritu Santo está ahí disponible siempre para liberar de enfermedades a cada enfermo. No podemos dejar a un Dios limitado solamente a una vida eterna y una salvación espiritual, y dejar la salvación en lo temporal por un lado como si no existiera, que porque fue para el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, nada más para ellos y para nosotros no. Lo siento, pero el apóstol Pablo lo libró en una tempestad, un barco donde él iba, ¿cómo se dice? Se volteó, pues no sé qué pasó allá. Naufragó. Lo libró también del piquete de una serpiente venenosa. Así sabe que en la isla de Patmos lo libró. O sea, el Señor no libra en lo temporal, Dios mío. ¿Quién va a pensar que todo es eterno y todo está acá en el interno y por fuera que te vaya de la patada, mi hermano? Eso trae inseguridad en los hijos. Si yo le dijera, bueno, hermano, pues bástense que el Señor los salvó, bien fuera, pues gánense la vida con el sudor de su frente. Fíjese lo que vino a causa del pecado, ahora es al contrario. Si yo les digo así, pues les voy a hablar como si ustedes estuvieran todavía bajo la naturaleza de pecado, ¿no? Hermano, pues el Señor los salvó y denle muchas gracias, pero de ahí en adelante tienen que trabajar como bestias todos los días. Digo bestias, me refiero a una bestia del campo que lleva cargando un arado, ¿no? Algo así, ¿no? Van a trabajar duro con el sudor de su frente, mi hermano, pues para ganarse pan de cada día. Eso el Señor no se los provee, usted con sus propias fuerzas, Ahora, y luego respecto a enfermedades, pues todo el mundo está enfermo, hermano, y de algo usted se tiene que morir, hermano. ¿Quién no está en el mundo? A usted también le tiene que afectar lo del mundo, hermano. Así es que si está enfermo, aguántese y dele gracias a Dios que se va a ir al cielo. Antes de tiempo pues se va a ir. Dele gracias. Imagínese, hablándole de maldición cuando el Señor nos redimió de esa maldición. Imagínese, por eso muchos hermanos en Cristo. ¿Y por qué se murió el Anastasio? Bueno, pues se murió porque era un hermano muy bueno, se iba ayunando todos los días. ¿Y qué le pasó al mentado Anastasio? Pues es que lo atropellaron. Y se nos fue el Anastasio. Entonces, ¿el Señor no proveyó protección divina? ¿Usted cree que se le pasó ese simple detallito? Estamos hablando de Dios perfecto, que Él no en todo detalle. Él tuvo cuidado. Bueno, concluimos con eso. Se nos fue el tiempo. Entonces entendimos esa figura, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que la serpiente de bronce era Cristo en la cruz, cargando el pecado de la humanidad. Y cada vez que ve a Cristo en la cruz cargando su pecado, va a entender que ahora ya fue justificado y que ya no es pecador. Pero también aquel que ve a Cristo en la cruz llevando su enfermedad, ¿qué cree? Es para que ahora entienda que es sano por sus heridas. Y no nada más eso, aquel que ve a Cristo en la cruz cargándole la maldición de la pobreza en la que estábamos sumergidos, ahora con la libertad que nos dio y quitándonos el pecado, ahora ¿qué cree? Nos proveyó su riqueza también. Si quitó la maldición de la pobreza, ¿para qué cree que es? Pues para manifestar ahora riqueza financiera, para su propósito, obviamente, ¿no? Enfoquémoslo el propósito, todo el propósito eterno. ¿Y qué dije que iba a ver? ¿Qué texto bíblico? Dije, yo iba a terminar con un texto bíblico. Dije, concluyo con esto, ¿no? Y ya se me fue. Bueno, entonces, esa es la voluntad del Padre. Y estamos conociendo la voluntad. Estamos conociendo aquello que era un misterio para los antiguos, en el Antiguo Testamento. Ahora se nos reveló esa voluntad. Si fue en Cristo Jesús es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Entendemos? Que no debe ser un problema para los hijos de Dios. Eso no debe ser un problema. Que un hijo entienda que Dios en su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Él es el propósito que hizo siempre en su Hijo Jesucristo. Y en Cristo reunió todas las cosas y Cristo lo llena todo, para que todo sea lleno de Cristo aquí en la tierra. Ese es el objetivo
del propósito eterno del Padre. Y si Cristo fue la voluntad del Señor, entonces ya no voy a pensar, es que Dios me está probando con una enfermedad, es que Dios me está probando con esto, es que Dios, es que el aguijón, es que... Ya no vamos a estar pensando en eso. Juan 3:17, y podemos seguir analizando más, porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Si usted ve un Dios en el Antiguo Testamento, si usted dice, es que Dios en el Antiguo Testamento, mi hermano, ahí no salvaba. ¿Y por qué vimos en Números 21 que sí salvaba? Si Dios quería destruir a la humanidad, ¿por qué los liberaba poniendo una serpiente de bronce para enseñarles que venía un Cristo? Y segundo, para librarlos en lo temporal de un veneno que los iba a matar. Así es sencillo. Y siempre fue la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es el mismo Dios. No ha cambiado, su esencia es la misma. Dios es amor, Dios es bueno, y su benignidad es la que nos guía a ese cambio de pensamiento para vivir larga vida sobre la tierra y participar y ser de bendición y servir para la obra de Cristo muchos años sobre la tierra. Y cuando no entendemos esto, mi hermano, va a estar gente muriendo porque no ven al Cristo que en la cruz llevó sus enfermedades. Van a estar muriendo enfermedades, muriendo. ¿Usted cree que los cientos de pastores, porque hubo cientos o miles de pastores que murieron a nivel mundial en ese acontecimiento que duró año y medio, 2 años, ¿usted cree que ellos conocían todo esto? No, mi hermano, son los que se llaman, hermana, acuérdese que el Señor viene por una iglesia santa y sin arruga, y para ellos santo para ellos es, pues hermana, no se pinte, use faldas largas. Dios mío, ¿en qué momento ellos creen que esa es la manifestación de la iglesia? Pues que en la forma de vestir es la manera en que la iglesia se debe comportar en la tierra. O sea, no entienden nada de Cristo, ni la expresión de Cristo, ni realmente quién es la iglesia, que es una institución literalmente que representa el reino de Dios. Ni siquiera lo entienden y se basan en la vestimenta. ¿Usted cree que esta vestimenta hace al pastor más santo? El pastor es santo por la sangre del Cordero que se derramó. Y creen que por sus buenas obras ya, esa es la iglesia santa, mi hermano. Que las hermanas no se pinten, usen faldas largas, el pelo largo, y si no se pueden bañar, mejor, y usar desodorante también, no lo usen. ¿Se ve que hay pastores que le prohíben a las hermanas que usen desodorante? Y los pomitos de olor. ¿Sí sabía usted que hay pastores basándose en el Antiguo Testamento, en Isaías, para decir que las hermanas no se pinten ni usen perfume ni desodorante? Concluyo nomás con esa historia rapidito, para que no diga que Dios es el causante de los males aquí en la tierra. Era una persona tenía su bebé y su esposa. Era uno que trabajaba en el periódico cristiano de los Mochis. No sé cómo se llama el periódico cristiano de los Mochis. ¿Sabes cómo se llama? El Misionero. No sé si esté ahí todavía trabajando o no. En aquella época estaba. Y de repente ellos venían de un retiro espiritual. Imagínense, no sé si es miércoles, porque creo que allá en Sinaloa trabajan miércoles mediodía y ya se van a sus retiros espirituales que hacen en los ríos, hacen campamentos y se van por 3 días a meterse con el Espíritu Santo y a meterse con el Señor de la palabra, ayunando y no sé qué más cosas hacen. Entonces en ese retiro espiritual venía este joven ya un viernes, porque el sábado obviamente ya tenía que laborar, y se vino un viernes de donde venían de su congreso, sus eventos espirituales. Imagínense, alguien que va saliendo de un evento espiritual, ¿cómo cree que viene? Si es edificado en Cristo, ¿cómo viene? Pues una persona creyendo su identidad de hijo, que nada le va a pasar en la tierra, mi hermano, y que está sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Me entiende? Y que tanto él como su familia siempre tienen protección divina, las 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Okay? Entonces,
Si tú sales con un buen congreso de lo que estamos enseñando, pues de la gracia, del nuevo pacto, del propósito eterno, de la verdad presente, tú vienes ¿qué? Lleno del entendimiento de tu identidad de hijo, rey y sacerdote reinando en vida. Tú vienes con ese conocimiento. Sin embargo, este hermano pues no venía lleno ¿de qué conocimiento? De un conocimiento errado, porque el conocimiento es el que mata al Hijo de Dios. La falta de conocimiento o el conocimiento errado es el que lo mata. Obviamente que hay participación del enemigo, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero no queremos ni siquiera mencionarlo, pero hay participación. Entonces, ahora, si alguien viene lleno de conocimiento de su identidad en Cristo, su posición en Cristo, pues ando por aquí, ando por allá y nada, el Señor siempre está conmigo, ¿no? ¿Y cuántos saben que el Señor estaba dentro de él? Era templo del Espíritu Santo, él, su esposa, y era un bebé. El viernes a las 4 o 5 de la tarde, no sé de dónde veníamos nosotros, pero ese mismo viernes a las 4 de la tarde venía un borrachales en una camioneta, no sé qué camioneta, pero era camioneta grande, de esas grandotas, como, bueno, esas grandotas, ¿no? Para no mencionar marcas. Y venía a toda velocidad acelerando, se pasó el semáforo y ¿quién cree que iba pasando en verde en ese semáforo? El hermano y su familia. Y pues hizo un relajo con el carrito que llevaba. Entonces, obviamente, la esposa no murió, ni él murieron, pero ¿quién cree que murió? El bebé. Entonces ahora le estaban dando las condolencias en el periódico El Misionero, en ese tiempo, el sábado, el domingo, el lunes, no sé. Y la expresión era, bueno, es que esa fue la voluntad del Señor, llevarse a tu bebé antes de tiempo. Querían consolarlo, mi hermano, en la ignorancia, querían consolarlo al hermano. ¿Usted cree que este hermano se iba a quedar conforme con decir, sí, Dios, ¿por qué no te llevaste el niño del filigonio? ¿Por qué el mío? O sea, ¿no es bueno pensar eso? ¿Usted cree que no hay un resentimiento en muchos hermanos en Cristo contra el Señor a causa de esa doctrina herética, mi hermano? Porque es una herejía eso, decir que Dios envía males y enfermedades y que destruye y hace lo que quiere. ¿Usted cree que no es una herejía eso? Es de las peores herejías que han surgido, mi hermano. Entonces, les ponían de mensajes ahí, no sé si existía el Facebook o algo así, en un lugar ahí le ponían mensajes y dándole las condolencias. Decía, bueno, es que ya fue la voluntad de Dios porque ya se lo quería llevar, Él te lo prestó, pues Él se lo llevó. Y bueno, el pensamiento y la doctrina de estas personas era que Dios, en su grande amor, Él a veces se tenía que llevar y probar a las personas con la muerte de un hijo, porque Él creía que a lo mejor los hijos, algún error cometió Él, que por lo cual Dios vino y le quitó su hijo para el que Él comprendiera que tenía que regresar a Él, a Dios. 1. 2. Si era una persona que venía de un congreso, ¿qué cree? ¿Qué doctrina? ¿Qué recibió de información ahí? Es que no sabemos por qué Dios hace las cosas. En su soberanía Él decidió llevarse a tu hijo. No sabemos por qué Dios lo hace. Esos son los misterios de Dios que nunca vamos a entender. Y precisamente vamos a ver los misterios de Dios. ¿Cuál fue el misterio de Dios? El misterio de la piedad. Vamos a ver en todo este tema el propósito y la voluntad del Señor. El caso es que un bebé de años, por culpa de unos padres que no, ya ni siquiera culpa de los padres, culpa del pastor que les estaba enseñando mal, tuvo que morir y tuvo que pagar el precio un niño, cuando Cristo pagó el precio. No tienen que pagar el precio nuestros hijos, mi hermano, ni tienen que pagar el precio nuestros descendientes, porque dice el Salmo 112, aún en el Antiguo Testamento, versículo 2, dice que nuestra descendencia es poderosa y nuestra descendencia es bendita sobre la tierra. ¿Por qué tiene que pasarle algo a mis descendientes? Bueno, porque a través de esos tipos de doctrinas heréticas se les está metiendo miedo y temor. Si hiciste esto, si pensaste esto, te va a ir mal, y Dios te va a castigar con un hijo, y Dios lo hizo para que te acercaras a Él, hermano, y Dios lo hizo porque te estaba probando, y Dios lo hizo, y Dios lo hizo, y Dios lo hizo.
Y salen las palabras proféticas al inicio de año. Hermanos, es que viene un acontecimiento de juicio de Dios sobre las naciones, pero no dice sobre las naciones paganas, no, sobre la iglesia, hermano. Viene un juicio de Dios este 2024, hermanos, y viene a enseñar y a educar a la iglesia, mi hermano. Y viene juicio. ¿Qué cree que dicen esos profetas de juicio? Pues que vienen cosas catastróficas para matar gente. ¿Usted cree que esa palabra profética venga el Señor o es satánica, aunque la haya dicho un cristiano? Bueno, póngase de pie. Ya no quiero seguir porque me va a dar más coraje. Gracias, Señor. Me acelero en este tipo de temas porque yo sé que el Señor es bueno y que Él no hace ningún daño a nadie. Gracias, Señor, te damos. Gracias, precioso Cristo, maravilloso, porque tú eres bueno, Padre. Y siempre seguirás siendo bueno, por siempre y la eternidad. Gracias por tu propósito eterno que hiciste en Jesucristo, y Él vino a ser tu voluntad, no su voluntad sino la tuya, Padre. Y tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, porque fue en ese diseño en el que tú operas y has operado en todo tiempo bajo el diseño de Cristo. Bajo ese diseño nosotros podemos entender que tu benignidad ahora, entendiendo todo lo que tú hiciste en Cristo Jesús, no nada más es una salvación eterna para obtener la eternidad, sino también una salvación de peligros temporales. Gracias por rescatarnos del pecado y de la naturaleza de tinieblas en la que estamos. Pero también estoy agradecido porque cada día me rescatas y me salvas de peligros temporales, porque también eso lo pagaste ahí también, en ese sacrificio. Ahí fue pagado para proveernos protección divina, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad y tu amor, porque sabemos que tú nunca fallas, tú nunca vas a fallar. Gracias por darnos a entender y revelarnos también, obviamente, que en el Antiguo Testamento, Señor, alguien tenía el imperio de la muerte y no eras tú. Y bajo estos preceptos y principios, Señor, podemos analizar cada pasaje de la Escritura y poder ver tu bondad en cada escrito bíblico, poder ver tu bondad expresada ahí. Gracias porque esto trae una metanoia, arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de parecer acerca de tu propósito, Señor, porque siempre tu propósito fue en bondad y en amor, es decir, en Cristo Jesús. Gracias porque de ti no provienen las cosas malas, sino todo lo bueno. Y tú no eres un Dios que cambia, no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo se manifestó en Cristo Jesús, y esa fue tu voluntad para todos los tiempos. Gracias porque ahora entendemos, Señor, entendemos estos principios espirituales y eternos, que estamos en un nuevo pacto ahora con esa naturaleza divina, posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo, con una naturaleza, con la vida de Cristo expresada a través de nosotros. Si la vida de Cristo se expresa a través de nosotros, entonces no tiene por qué la muerte tocarnos. Solamente necesitamos creerlo en la mente, renovar el entendimiento y transformar esta alma que aún no cree todo lo que Cristo ya pagó. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor y fidelidad, y queremos expresarte y enseñar verdades eternas, Señor, no guiados en nuestros pensamientos, sino guiados en tu palabra. Y nunca adaptar nuestro pensamiento a la palabra, o la palabra a nuestros pensamientos, Señor, sino enseñar lo que tú literalmente nos dijiste, dividiendo correctamente los pactos. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te honramos por todo lo bueno que has sido en todos los tiempos, y ahora nos los das a conocer. Y ahora somos tu iglesia y tu cuerpo en la tierra, participantes de tu naturaleza y participantes de ese propósito eterno. Señor, usa nuestras vidas
Gracias porque estos recipientes tú los guardas, porque ahí habitas tú. Somos tu casa, tu templo. Somos ese tabernáculo ahora donde tú te manifiestas, y tu deseo ahora es manifestarte aquí en la tierra a los no creyentes a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sabemos que será a veces complicado que otros hermanos en Cristo puedan creer esto, pero para eso te dejamos a ti, Espíritu Santo, a ti, Señor, que los ayudes a entender estos principios eternos. Por eso el apóstol Pablo oró para entender el propósito y la voluntad del Señor. Él oró espíritu de sabiduría y de revelación, y nosotros declaramos ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo, para que se alumbren esos ojos y se le revele el propósito y la voluntad del Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer una iglesia gloriosa y poderosa, reinante en vida. Gracias por la abundante gracia, el don de la justicia. Gracias por tu benignidad y por tu amor. Gracias, precioso Cristo. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él se lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. La verdad, Él ha sido muy bueno. Seguirá siendo bueno con nosotros. Muy bien, pues de las personas que nos ven por internet, nos pedimos ministro Federico Lara, Jungdan Alejandra Vázquez y todos los que se conecten, ya sea de manera diferida, y que no puedo ver aquí a lo mejor sus comentarios, pero que van a estar conectados en un futuro. Pues también les mandamos un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes, y creemos que, y si tiene oportunidad, comparte esta enseñanza, porque creemos que va a ayudar y edificar a alguien. Creemos que alguien lo va a ayudar a esta enseñanza. Creemos que alguien va a ser edificado y va a ser libre. Así es que compártalo con hermanos en Cristo, con los que no crean en Cristo, con ateos y todo. Comparte este tipo de enseñanzas, porque creo que va a edificar a muchos. Muy bien, pues nos despedimos de los que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde, Cristo es el Señor, y cada persona que no tiene a Cristo, crea en Él, recíbalo, confiésalo con su boca, diga que Él es su Señor y Salvador, y créalo que Él vendrá a habitar en usted y lo hará una nueva creación. Muy bien, les recuerdo, todos los viernes a las 7:50 estamos transmitiendo nuestras enseñanzas y continuamos con este tema de vacas sagradas, y los domingos a las 12 del mediodía transmisión en vivo también. Continuamos con este tema de vacas sagradas, y siga compartiendo para que todos otros sean edificados en Cristo Jesús. Y les recuerdo, acá tienen una familia en Cristo, bendecidos en Cristo. Amén.